Estudiantes. El día de hoy, en el presente video, se va a realizar una explicación muy breve sobre cómo realizar, o mejor dicho, cómo especificar un modelo Veckem de vectores de corrección de errores en el programa STAT. Vale aclarar que el presente video no pretende ser una explicación detallada de la teoría de la cointegración y de la corrección de errores, sino más bien un tutorial simple sobre los pasos a seguir en el programa Stata para ejecutar este tipo de modelos. Los pasos son los que tienen en pantalla. Primero, confirmar que las variables, en este caso, están expresadas como números índices, y ya voy a explicar por qué. Confirmar que las variables tienen raíz unitaria, ¿verdad? Es decir, que no son estacionarias. Vamos a hacer uso de la función de autocorrelación y del test de Dickey-Fuller con mínimos cuadrados generalizados. El segundo paso es identificar el número de rezagos a incluir en el modelo Veckem. Se utiliza el mismo comando que en el caso de los modelos var. En este caso sería el comando varsoc. Y esto es así porque el modelo de corrección, de vector de corrección de errores, lo que tiene subyacente es un modelo var, ¿verdad? Posteriormente hay que identificar el número de relaciones de cointegración presente entre las variables del modelo. En este caso van a ser 3 variables, y aquí sí vamos a usar un comando propio de los modelos VEC, que sería el VEC rank. Ese rank, ese rango, ese rank, ¿verdad? Es el número de relaciones de cointegración. Posteriormente vamos a ejecutar el modelo. Ahí vamos a explicar algunas opciones para que nos quede bien. Y el paso 5 es revisar que el modelo esté bien, ¿verdad? Que el modelo sea estable, que los residuos obedezcan a las propiedades que deseamos, que las perturbaciones del modelo tengan una distribución normal, etcétera, etcétera, etcétera. En el video de hoy vamos a abarcar los pasos del 1 al 5 y vamos a dejar el paso 6 de pronósticos para un video posterior. Echemos un vistazo a la data. Estamos trabajando con datos de salario del sector de la construcción de 3 áreas del estado de Washington en los Estados Unidos. Estamos hablando del área de DC, el área MD y el área VA. Lo primero que tenemos que hacer es explorar la data de manera inicial. Entonces, para eso vamos a, por supuesto, la data que tenemos ya se le ha dado el formato de serie temporal, ya se le aplicó el comando tsset. Entonces, primero vamos a ejecutar el siguiente gráfico. Esta es la data en nivel, ¿verdad? Podemos ver que los salarios de la región VA siguen o se comportan de forma similar que aquellos de la región MD. Pero lo que a nosotros nos interesa en realidad es conocer cómo esta interacción de largo plazo, recordemos que la cointegración es la presencia de una relación de largo plazo, influyen sobre los salarios propiamente de DC, de Washington DC. Entonces, así como está, no nos sirve de mucho, entonces la vamos a transformar. Lo que vamos a hacer es transformarla en un número índice de base 1000 de esta manera, ¿verdad? Este comando ya se ejecutó. Lo voy a hacer más grande para que lo puedan observar. Y las variables ya están aquí. Aquí están las variables. Entonces ahora volvamos a graficar, ¿verdad? Vamos a ver si tiene más sentido. Ahora tiene más sentido. Pueden ver que todos parten de la base 1000 y a partir de ahí pues podemos ver su evolución. Claramente los salarios del sector de la construcción de estas 3 áreas tienen comportamientos similares. Ahora, lo primero que vamos a hacer es pedir las funciones de autocorrelación de nuestras 3 variables. Exacto. Y efectivamente, ¿verdad?
En términos gráficos, nosotros podemos estar relativamente seguros de que hay presencia de autocorrelación. Veamos el test. Ok, entonces primero vamos a recordar brevemente cómo se interpreta este test. Hagámoslo un poco más grande para que lo podamos leer mejor. Ahora sí, ahora se lee mucho, mucho mejor. Vamos a buscar la interpretación del test para recordar. Y lo tenemos aquí. Lo que nosotros tenemos que comparar es el valor de esta columna que está acá. De esta columna que está acá. Que es el estadístico tau del test, ¿verdad? ¿Para qué? Para 11 rezagos. Entonces hay que verificar que los valores individuales caigan o no dentro de este rango. Menos 2.597 hasta 3.481. ¿Verdad? Si está dentro de ese rango, se acepta la hipótesis nula, que en el caso de este test es que la variable es una caminata aleatoria. Si no cae dentro del rango, lo que nosotros vamos a aceptar es que sería la hipótesis alternativa, pero la segunda, que la variable es estacionaria alrededor de una posible media distinta de cero sin tendencia en el tiempo, ¿verdad? En nuestro caso, definitivamente, pues, estos valores, ¿verdad? Están cayendo dentro del rango. En ese caso tendríamos que aceptar la hipótesis nula. Entonces, como podemos ver, debido a que cae dentro del rango, aceptamos la hipótesis nula y afirmamos que la variable es una caminata aleatoria. Hacemos lo mismo con las otras dos variables. Sí, efectivamente, en el caso de los salarios de la región MD, continúa siendo una caminata aleatoria y en el caso de la región VA, también. Recordemos que el rango llega hasta menos 2,59. En nuestro caso, el más alto es menos 2,35. Entonces se mantiene dentro del rango. Las tres variables son una caminata aleatoria. Ok. El siguiente paso es identificar el número de rezagos a incluir en el modelo. Vamos a hacer uso del comando varsoc. Y lo vamos a ejecutar primero sin especificar el número de rezagos, en cuyo caso Stata utiliza 4 rezagos por defecto. Y recordemos que el comando varsoc lo que nos da es una serie de criterios de información, ¿verdad? Y nos va a señalar con un asterisco el que considera el óptimo. O sea, nos deberíamos de quedar según, así solo especificando 4 rezagos por defecto, estaríamos diciendo que el número óptimo de rezagos del modelo es un rezago, por esta razón que está acá. Sin embargo, la literatura nos dice que no todos los criterios de información son iguales, que los criterios FPE y A y C tienden a sobreestimar el número de rezagos, mientras que los criterios H, Q y C y SBIC tienden a ser más consistentes. Para demostrar esto, vamos a incrementar el número de rezagos, lo vamos a duplicar, ahorita hay 4 rezagos, le vamos a poner 8 y vamos a ver cómo cambia. Como pueden ver, los criterios de información del SBIC y el H, Q y C mantienen la necesidad de utilizar un rezago, mientras que los criterios FPE y AIC nos dicen que puede ser hasta 3 rezagos. Esto es importante en los modelos BEC que lo mantengamos presente sobre el número máximo posible de rezagos. No vamos a tomar en consideración esta sugerencia de acá de incluir 8 rezagos, porque la literatura también nos indica de que debemos escoger el número máximo de rezagos posible, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente pequeño
para no perder demasiados grados de libertad. Entonces esto ya nosotros lo descartamos de entrada. 8 rezagos el modelo no va a tener. Pues o tiene uno que sería el óptimo, o tiene 3 que en este caso sería lo máximo. Ok, entonces ya sabemos eso. Y una vez que sabemos el número de rezagos posibles, necesitamos conocer cuántas relaciones de cointegración existen. Es decir, cuál es el rango, el rank, el número de relaciones de cointegración que existen. Vamos a utilizar este comando de acá. Estoy incluyendo las opciones max y la opción IC. IC es por Information Criterion. Porque si no las incluyo, en realidad el Stata nos da 3 opciones para conocer el número de relaciones de cointegración. Si nosotros no las incluimos, si nosotros escribiéramos el comando solamente así, miren, él nos va a tirar el test de Johansen. Es un test de seguimiento, nada más. Pero al incluir estas otras 2 opciones, entonces nos va a tirar los 3 métodos, por así decirlo, a través de los cuales se puede conocer el número de relaciones de cointegración. Y entonces de un solo vamos a poder evaluar. Ya van a ver a qué me refiero. Aquí está. Entonces evaluemos esto. Efectivamente, por defecto Stata calcula esto. El test de cointegración de Johansen. ¿Cómo se interpretan? Tanto el método 1, que sería esto de aquí, como el método 2, que sería el estadístico máximo de acá, se interpretan de la misma manera. Aquí están los rangos, es decir, existe 0 relaciones de cointegración, 1 relación de cointegración, 2 relaciones de cointegración, hasta 3 relaciones de cointegración. ¿Por qué llega hasta 3 como máximo y no sigue? Porque solo tenemos 3 variables, entonces no pueden haber más relaciones de cointegración que el número de variables dentro del modelo. Por supuesto, desde el momento en que estamos especificando un modelo VEC, nosotros estamos suponiendo de entrada que existe un número positivo distinto de 0, es decir, hay al menos una relación de cointegración. En el caso del test de Johansen, Stata ya nos señala con un estadístico azul, que es este con un asterisco azul, que es este que está acá, cuál es la opción que deberíamos escoger, o mejor dicho, cuál es la cantidad real de relaciones de cointegración que existen. Nos dice que son 2. ¿Por qué? Porque el estadístico de seguimiento, este trace statistic, es menor que el valor crítico al 5%, que sería 3.76. Entonces aceptamos que hay 2 relaciones de cointegración. El segundo método, que es este que se especificó acá con la opción max, ¿verdad? Este segundo método se interpreta de la misma manera. Nos vamos a quedar con aquel rango, con aquel rank, cuyo valor estadístico sea menor que el valor crítico al 5%. En este caso, reafirmamos la presencia porque 1.60 es menor que 3.76. Confirmamos que son 2 relaciones de cointegración las que hay. Significa que van a haber 2 ecuaciones. El último método, que es este método que se especificó acá, con la opción IC de Information Criterion, básicamente nos vuelve a desplegar los criterios de información que ya conocemos y con los que estamos familiarizados. Nuevamente, la sugerencia de la literatura es que se le haga caso a los criterios SBIC y HQIC, los cuales ambos señalan que existen 2 relaciones de cointegración. Entonces, en este caso, en este ejercicio, con los 3 métodos llegamos a la misma conclusión. Estas 3 variables presentan 2 relaciones de cointegración. Ok. Ahora, algo muy importante. Muy importante. Entonces, aquí, ahora ya vamos a correr el modelo como tal. El comando que vamos a escribir es bec
siempre vamos a poner de primero lo que nosotros consideramos la variable dependiente, es decir, la variable más importante, la variable sobre la que queremos evaluar los impactos. En este caso es el salario de la región DC. En el rango, esta opción rango, vamos a poner el número de cantidades de relaciones de cointegración que acabamos de encontrar. Ya sabemos que es 2. Y aquí en la opción de los rezagos hay que tener cuidado. Stata calcula el número óptimo de rezagos de un modelo Beck como la cantidad máxima posible de rezagos del barch subyacente menos 1. Menos 1. Entonces, nosotros habíamos encontrado, veámoslo acá de nuevo, nosotros habíamos encontrado que con el comando varsoc podíamos tener hasta un máximo de 3 rezagos, aunque el óptimo era 1. Entonces, para el modelo Beck como tal, nosotros le ponemos 3 rezagos, pero ya sabemos que Stata va a calcular el modelo con 2 porque es 3 menos 1. Y finalmente, pues necesitamos especificar el tipo de tendencia que creemos que existe. Como no tenemos ningún criterio, o sea, de entrada, desde una perspectiva muy empírica, no conocemos, ¿verdad?, a ciencia cierta la tendencia, el tipo de tendencia que hay, arbitrariamente yo le estoy especificando una tendencia constante. Vamos a ejecutar ahora el comando. Algo que hay que tener en consideración, y por eso voy a cambiar el tamaño de la fuente, es que la tabla de salida de un modelo Beck es bien extensa. Entonces, no hay que dejarse intimidar, solo vamos a explicar cómo se interpreta, ¿verdad? Todo esto es la tabla de salida del modelo Beck. Así, miren. Ok. Vamos a explicarlo despacio. Primero, como tenemos 3 variables, entonces vamos a tener 3 de estos paneles. Entonces tenemos el efecto de las variables regresoras sobre DC. El efecto de las variables regresoras sobre MD. El efecto de las variables regresoras sobre VA. Entonces, primero eso, como tenemos 3 variables, existen 3 paneles con coeficientes de corto plazo. Todo esto que está acá, que estoy señalando, todo esto, hasta acá, son las relaciones de corto plazo, las interacciones de corto plazo. Okay. Y siempre en los modelos B, cuando ustedes vean CE1 o CE2, en este caso tenemos 1 y 2 porque son 2 relaciones de cointegración las que existen, lo que significa que son 2 ecuaciones que necesitan balancearse para volver al equilibrio de largo plazo. Entonces, este CE es el factor de ajuste del desequilibrio. Es la tasa o la velocidad a la que se ajusta esta relación de cointegración para volver al equilibrio. Y aquí lo que tenemos son los coeficientes normal, ¿verdad? El efecto sobre la variable. ¿Por qué tenemos 2 coeficientes? Porque tenemos 2 relaciones de cointegración. Por eso tenemos 2 coeficientes. Lo mismo en este caso, aquí tenemos, ¿verdad? Voy a ver si lo puedo explicar de una mejor manera por acá. Ok, entonces acá lo tenemos bien explicado, ¿verdad? Entonces, estos son los parámetros que controlan la tasa de ajuste del desequilibrio. Y por supuesto corresponde a la velocidad de ajuste del desequilibrio. Ahora, ¿qué es la constante? Vendría a ser un componente determinístico, es decir, representa la diferencia salarial explicada por cualquier motivo, pues por costos de transporte, por diferentes leyes aplicadas en diferentes regiones. Recuerden que estamos trabajando con salarios del sector de la construcción. Representa básicamente la diferencia salarial que persiste
en la situación de equilibrio de largo plazo. ¿Okay? Eso es lo que representa. Aquí tenemos una nota muy interesante. Nosotros especificamos en la opción de tendencia como una opción constante. Pero si hubiéramos puesto cualquiera de las otras opciones, entonces aquí tendríamos otra fila que nos daría el valor de la tendencia. Ahora, ¿por qué a las variables se les pone esta D al principio? Es por diferenciación, porque lo que está haciendo el modelo Beck en el fondo es diferenciar un modelo VAR subyacente. Por eso es que cuando buscamos el número de rezagos lo hacemos con el comando varsoc, que es un comando propio de los modelos VAR. Ahora podemos volver a nuestro modelo. Ahora, esto último que tenemos acá, donde dice ecuaciones de cointegración. Si se fijan, ahora lo tenemos dividido entre relación de cointegración 1 y relación de cointegración 2, ¿verdad? Y tenemos las tres variables y su constante, las tres variables y su constante. Esto que tenemos aquí es la relación de largo plazo. Así como todo esto era la relación de corto plazo, esto al final de la tabla de salida del modelo Beck es la relación de largo plazo. En la relación de cointegración 1, lo que vemos es que el salario del sector de la construcción de la región BA tiene una influencia que no es negativa. Esta es otra cosa que necesitamos comprender. Al momento de interpretar estos coeficientes de largo plazo, la literatura también nos orienta a invertir el signo. Entonces, si aquí tenemos un signo negativo, necesitamos al interpretarlo, hacerlo como si el signo fuera positivo. Entonces, en el largo plazo, el salario de la región BA tiene un impacto positivo de 0.54 sobre aquel de la región DC. Lo mismo en la relación de cointegración 2, ¿verdad? Eso es muy importante a la hora de esta interpretación, que los signos hay que invertirlos. Los signos hay que invertirlos. ¿Por qué? Porque cuando se impone la restricción de Johansen en el proceso de normalización, se invierten los signos. Entonces, estos signos no son los que deberían de ser. ¿Ok? Ahora que ya corrimos el modelo, necesitamos evaluar el modelo, que sería el paso 5. Primero vamos a revisar la estabilidad del modelo. Y le vamos a pedir la opción gráfica. Entonces nos va a tirar una tabla aquí en la sección de resultados. Vamos a hacerlo más grande. Nos va a tirar una tabla aquí en la sección de resultados, pero también nos va a tirar un gráfico. Aquí está la tabla y aquí está el gráfico. Nótese que hay uno de los valores que está justo en el límite de la región crítica. Por eso es que dice que la especificación del modelo Beck impone una unidad. Es esto que está acá. Si hubieran dos, nos diría que imposes 2 unit modulus. Pero en general, lo que el gráfico nos está diciendo es que todos los valores están dentro del área crítica, pues todos los eigenvalues están dentro del área crítica y por lo tanto podemos considerar a este como un modelo estable. Ahora revisemos la siguiente condición. ¿Cómo interpretamos el test del multiplicador de Lagrange? Miren cómo se lee esto. Lo voy a hacer más grande. Beck, Lagrange multiplier auto tal cosa. Necesitamos comparar el valor que tenemos acá. ¿Con qué? Con 0.05, porque lo estamos haciendo al 5%, ¿verdad?
¿Y cuál era la regla de decisión? Siempre recordemos eso, la famosa regla de decisión. Si el p-valor es mayor que alfa, en este caso alfa es 0.05, vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Aquí nos la está. En ambos casos, el valor es superior a 0.05, entonces aceptamos esta hipótesis nula y afirmamos que no existe autocorrelación. Ok, entonces vamos muy bien. Finalmente lo que vamos a testear es la distribución de normalidad de las perturbaciones. Y aquí está. Entonces, como no especificamos ninguna opción, él nos dio todas las opciones posibles. Pero supongamos que nos vamos a quedar solo con el test de Jarque y Vera. Él nos va a dar un p-valor para cada ecuación, la ecuación de DC, la ecuación de MD, la ecuación de BA y la ecuación del modelo, que al final es en la que nos vamos a fijar. ¿Ya vieron? Y la vamos a comparar este p-valor siempre con el 0.05, que sería alfa porque lo estamos usando al 5%. ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Cuál es la hipótesis nula? Ok, entonces en el caso de la revisión de si las perturbaciones del modelo están normalmente distribuidas, la hipótesis nula es que sí están normalmente distribuidas. Entonces, como el p-valor, veámoslo aquí de nuevo, el p-valor del modelo, es decir, aquí donde dice todos o es mayor a 0.05, aceptamos esa hipótesis nula y afirmamos que las perturbaciones están distribuidas de forma normal. En el siguiente test pasa lo mismo. 0.58 es mayor que 0.05, aceptamos la hipótesis nula. Y en el test de kurtosis también. Entonces básicamente nuestro modelo está bien especificado. Queda pendiente para otro video cómo pronosticar con un modelo VEC. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.